Bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Mariela Rígano, soy profesora en la Universidad Nacional del Sur, en el Departamento de Humanidades. Coordino ahí algunas actividades de extensión y soy actriz. Y hoy me van a acompañar en esta mesa que propusimos Martín Hudson, que no sé dónde lo tienen ustedes en la pantalla, por ahí Martín, si querés levantar la mano, que es el secretario general de Cultura y Extensión de la Universidad Nacional del Sur. Y están conmigo también Juan Soria, que es alumno de la carrera de Historia en el Departamento de Humanidades. Juan, si querés levantar la mano también. Hola, ¿qué tal a todos y todas? Y Nicolás Breno, que es alumno de la carrera de Letras y también es actor. Si querés saludar, Nico. Buenas. Bueno, la idea de reunirnos hoy tiene que ver con poder contarles una experiencia que hicimos el año pasado, una experiencia de alfabetización con personas privadas de su libertad, particularmente una población de la unidad penitenciaria número 19 de Saavedra. Y queríamos compartir con ustedes esta experiencia precisamente porque se han difundido. Les pido por favor si pueden silenciar los micrófonos porque se acopla el sonido. Para silenciar los micrófonos lo tienen abajo. Bien, les decía que la idea de compartir esta experiencia con ustedes se vinculaba precisamente porque en los últimos días se han difundido imágenes que muestran a las personas privadas de su libertad como personas salvajes, muy despersonalizadas, muy deshumanizadas esas imágenes, y han comenzado a circular voces que estigmatizan aún más a esas personas. Entonces, bueno, queremos contar una experiencia propia. Martín, si querés introducir vos y contar de qué se trató este convenio con el Ministerio. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Mariela, por la invitación. Sí, digamos, desde la Universidad Nacional del Sur se viene desarrollando ya por lo menos hace un año y unos meses un programa de extensión en contexto de encierro, marco del cual se han organizado diferentes líneas, digamos, de intervención. Y bueno, Mariela y Juan y Nicolás han participado de un proyecto en la unidad penitenciaria número 19, que recibió financiamiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Buenos Aires y que, bueno, ha permitido, digamos, al área de extensión tener una llegada en esta unidad carcelaria de Saavedra, que allí es donde se encuentra la unidad 19, que, bueno, en este caso, mediadores del conocimiento, los talleres de lectura, bueno, la producción que hicieron, bueno, yo no me quiero adelantar a lo que ustedes la experiencia que han tenido, que la van a contar ustedes, pero recuerdo sí que me hicieron llegar algunos de los textos que surgieron de esta experiencia y que me pareció muy enriquecedor para nosotros poder tener acceso, digamos, a esas historias y esas narraciones. Y bueno, también contarles que es muy importante en este contexto donde se está debatiendo, por lo menos en los medios de comunicación y bueno, y a través de ellos en gran parte de la sociedad,
el tema de la situación carcelaria. Muchas veces es invisibilizado lo que pasa ahí adentro, tanto lo que sucede como las condiciones en las que se transita el encierro y, por supuesto, la experiencia que atraviesan los internos. Y bueno, tener personas o integrantes de nuestra comunidad universitaria que puedan ser puente entre lo que allí sucede, dado que nosotros tenemos hoy la suerte de estar, bueno, iba a decir en libertad, pero bueno, estamos en cuarentena, en aislamiento, pero bueno, no estamos, digamos, dentro del contexto carcelario. Bueno, de alguna manera poder transmitir, con todas las limitaciones de no ser quienes sufren día a día esas condiciones, bueno, poder comunicar o compartir o problematizar la experiencia o las vivencias que por ahí nos llegan desde el mundo carcelario. Así que bueno, muchas gracias y bueno, acá estamos para compartir con ustedes. Gracias, Martín. Bueno, nosotros, como para introducir un poquito lo que hicimos durante esos encuentros en Saavedra, pensamos en ponerlo un poco en contexto con la situación actual. En general, digamos, nos preocupa un montón todo lo que está circulando en los medios y particularmente nos preocupa esta visión homogénea que se tiene, donde en general no se percibe que del otro lado hay personas. Se habla o de criminales o prácticamente se habla de monstruos. Y frente a eso nosotros queríamos dar algunos datos porque entendemos perfectamente la preocupación que pueden tener las personas que desconocen la realidad de las unidades penitenciarias ante la posibilidad de que se deje en libertad a personas que han cometido delitos graves. Entonces, por un lado, queríamos empezar diciendo que en general la gente tiene noticias de lo que ocurre en una unidad penitenciaria cuando desde los medios se levanta la noticia de un motín, como pasó el otro día. En ese sentido, lo que nosotros queríamos señalar que el motín es una medida de fuerza extrema dentro de los penales, a la que en general la gente que está privada de su libertad recurre cuando no queda otra opción. Es decir, que los reclamos, la mayoría de las veces, se vehiculizan de otras formas, ¿sí? A través de habeas corpus, pedidos de reunión con el juez para exponer alguna situación, huelgas de hambre, y es como la última opción el motín. En general, cuando se difunden las noticias de un motín en la televisión o en las redes, muchas veces se informa del motín, pero no se informan cuáles son los motivos, ¿sí? Los reclamos que están por detrás de esa medida de fuerza. Las cárceles tienen, y las unidades penitenciarias tienen situaciones de mucha vulnerabilidad, ¿verdad? A veces no, en la mayoría de los casos la alimentación que se recibe es muy deficiente, a veces es comida que no consideraríamos comida. Reclamos sobre la comida, el año pasado hubo un montón. También muchas veces el motivo de reclamo es las condiciones de salud o de hacinamiento dentro de las unidades penitenciarias, y particularmente en el motín que se difundió el otro día, el reclamo era precisamente las condiciones de limpieza, de higiene, de hacinamiento vinculados a la salud, precisamente por la preocupación ante la posibilidad de un contagio por coronavirus. Nosotros tenemos algunos datos que nos tomamos el trabajito de buscar, particularmente de Devoto, que fueron las imágenes más fuertes que se difundieron, que si después les interesan podemos dar números, ¿no? Pero si uno revisa
las cifras que se pueden extraer del Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de Pena, que están a disposición de todo el mundo, lo que se puede advertir es que la mayoría de los delitos por los cuales las personas están en situación de encierro tienen que ver con alguna violación a la ley de drogas o con violaciones a la ley, o con hurtos o intentos de hurto, o robos o tentativas de robo. Por supuesto que también hay un número de personas en situación de encierro que están vinculados a hechos más graves, como pueden ser los abusos o las violaciones, los asesinatos, ¿sí? Pero si uno compara las cifras, esas cifras son menores, ¿sí? Por lo tanto, esta visualización de que todo aquel que está en situación de encierro es un monstruo, tiene que ver más con una construcción social alimentada por la ficción que circula en televisión, en cine, que una situación real, ¿no? Además, también es importante destacar que muchas de las personas que están en situación de encierro, un 57%, son personas que están procesadas, ¿sí? Pero no condenadas aún. Esto también contribuye a la situación de hacinamiento dentro de las unidades penitenciarias. Queríamos dar estos datos no porque nosotros nos querramos mostrar como voceros de nadie, ¿sí? Sino que queremos enmarcar lo que fue una actividad y la narración que nosotros vamos a hacer de esa actividad en la situación que estamos viviendo actualmente y las preocupaciones que hoy circulan actualmente en relación a este tema. No sé si mis compañeros quieren agregar algo. No. Juan. Sí, yo me parece que algo que estaría bueno agregar a la introducción que estás haciendo vos, Mari, y que hizo Martín, es que insistir en lo siguiente. O sea, en Argentina, pese a que a muchos sectores les moleste, vivimos en un Estado de Derecho que puede tener sus errores y sus aciertos, pero es lo que tenemos, y en todo caso el desafío está en mejorarlo. Yo quería citar frente al discurso que está circulando en los medios de comunicación en estos días, yo quería citar un pedacito del artículo 18 de la Constitución Nacional, que es nuestra Carta Magna, que en 1853 escribe este artículo. No es ningún punitivista, ningún antipunitivista de finales del siglo XX, sino que quienes escriben la Constitución en 1853 afirman lo siguiente. Es un fragmento del artículo 18. Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormentos y los azotes. Las cárceles de la nación serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos, más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice. Digo, podemos cuestionar un montonazo de situaciones. Ahora, hay algo básico que es nuestra Constitución, que es la carta que nos rige como sociedad, que plantea esto. O sea, las cárceles tienen que estar limpias, tienen que ser sanas, y que la finalidad, en teoría, es reformar, se quiere, bueno, también es cuestionable, a las personas que están privadas de su libertad. No es un castigo, no existe la pena de muerte en Argentina, en los países donde existe la pena de muerte no funciona como se nos vende. Entonces, me parece que es importante atenernos al Estado de Derecho para poder avanzar en otro tipo de discusiones, pero no saltearnos nunca este punto fundamental de nuestra vida en sociedad, porque si perdemos eso, bueno, no nos va a quedar mucho más. Así que me pareció interesante traerlo para tenerlo en cuenta, ¿no? Para tener en cuenta la Constitución, que es lo que nos rige. Eso. Gracias, Juan. Bueno, la experiencia que nosotros vivimos dentro de la unidad penitenciaria número 19 estuvo vinculada a un proyecto que buscaba favorecer la lectura entre las personas que están privadas de su libertad. El proyecto implicaba un taller donde se iba a trabajar con un grupo pequeño de personas que después iban a oficiar como
reduplicadores hacia el interior de la unidad penitenciaria de la actividad realizada con nosotros. El Ministerio donó una biblioteca móvil que hoy por hoy está circulando en la unidad penitenciaria y son los propios usuarios los que llevan el control de los libros que se prestan, que se devuelven, y la verdad es que está teniendo mucho éxito. Lo que nosotros hicimos, además de trabajar la difusión de la lectura, fue aprovechar esa instancia para pensar también el acceso a la palabra propia. Entonces, no quedarnos solo con la propuesta que venía desde el Ministerio, que era incentivar la lectura, sino aprovechar esa oportunidad también para trabajar la alfabetización de una forma más amplia, entendiendo a la palabra como la palabra encarnada. Por lo tanto, empezamos trabajando también, o sea, esto porque entendemos que las personas que quizás tienen un grado más bajo de alfabetización, en principio resulta más fácil poner el cuerpo, a partir de poner el cuerpo, facilitar la emergencia de la palabra y de allí trabajar la escritura y la lectura. Ese fue el proceso que fuimos haciendo. Entonces fuimos con una propuesta de teatro del oprimido, donde comenzamos trabajando desde el cuerpo y a partir de las imágenes que el cuerpo presentaba empezamos a fomentar el acceso a la palabra propia, primero a través de producciones orales, después de producciones escritas y finalmente cerrábamos cada una de las actividades con alguna lectura del material que el Ministerio nos había brindado o lecturas que nosotros proponíamos. En uno de los encuentros, la lectura que trabajamos fue una lectura que propuso Nicolás, que era el cuento de Mujica Lainez, El hambre, y a partir de trabajar esa lectura también estuvimos trabajando el concepto de monstruo. En ese momento nos pareció significativo a todos nosotros y a las personas que participaban del taller, muy importante trabajar la conceptualización del monstruo, porque muchas veces las personas que están privadas de su libertad son percibidas desde aquellos que no están en esa situación como monstruosos. Así que bueno, tuvimos una serie de debates sobre esa lectura, sobre ese aspecto, y luego les solicitamos que ellos escribieran algunos poemas o alguna narración donde pudieran desplegar esa conceptualización. Y como en el cuento de Mujica Lainez el concepto de monstruo está ligado al del hambre, también aprovechamos esa oportunidad para reflexionar sobre las hambres que podemos sentir las personas. En esa ocasión se reflexionó sobre el hambre real que muchas veces existe en las unidades penitenciarias, porque la comida es muy deficitaria y hay ocasiones en las que ni siquiera alcanza para todos y deben compartirla. Y también hablamos del hambre en un sentido más metafórico, es decir, todo aquello que nos motiva a desarrollar acciones para saciar ese hambre y que tiene que ver a veces con transformar nuestra existencia. Entonces queremos compartir con ustedes en este momento la lectura de algunos de esos materiales donde a través de poemas ellos dejaron sentado lo que pensaban de este tema. Voy a leer un poema que se llama ¿Qué es ser un monstruo? Y que dice así: el monstruo que me persigue, que no me deja ser feliz, no me deja salir en libertad, es como que me tiene atrapado acá. Es el que cada día me tiene triste y atrapado.
el monstruo que me persigue desde el día que me trajo hasta acá, el que me hace soñar pesadillas y no me deja despertar. Es como si quisiera que me monstrifique y yo no lo dejo. Trato de luchar para que no me monstrifique. ¿Está abierta la panadería? Nico, ¿querés compartir? Bien, yo voy a leer uno que se llama El hambre del monstruo. Nació un día en esencia puro, inocente, lleno de vida, bueno, humilde, sencillo, hasta que un día todo cambió y ya no volvió a ser el mismo. Cambió, todo se transformó, ya no fue igual, mutó. Originalmente nació distinto. ¿Qué lo hizo cambiar? ¿Qué pasó? Y creo que no recuerdo si vos o Juan habían elegido uno sobre el hambre. A ver. Sí, hay otro del hambre que dice: mi concepto de hambre es de mi libertad, mi familia, mi comodidad y sobre todo mi felicidad, y la de mi familia y mi abuelita desde el día que me dejó. Estas ganas de abrazarla y decirle lo mucho que la amo. Ese es el hambre que tengo desde que me pasó todo esto. Juan. Bien, yo había elegido otro que estoy buscando en este momento. Esperen un segundito, que se me fue. Yo elegí uno de, creo que, si mal no recuerdo, de otro de los talleres, que se llama Cambiar, que no fue el día que trabajamos la temática del hambre. ¿Qué quiere decir? A ver. Dice... Está basado en un texto de Liliana Bodos. ¿Mamá? Hoy. Mamá, apaga el audio, que se escucha todo. Y bueno. Y yo le escribí por privado y bueno, no me escuchó. Dice así. Sí, no, siempre dando la nota. Cambia. Variaciones de Bodoc. Pero atención. Perdón, Juan, déjame que lo introduzca. Dale. Cuando comenzábamos el taller, hicimos una lectura de un texto de Liliana Bodoc, donde jugábamos con los verbos, y como era una de las primeras experiencias de escritura, les ofrecimos el texto sin los verbos, para que ellos trabajaran el completar. Ese texto los impactó mucho y más allá de la propuesta que nosotros hicimos, que era completar con algún verbo, ellos crearon mucho más. Realmente los impactó mucho ese texto y entonces escribieron un montón de variaciones de ese texto. Si querés, léelo y después cuento la otra experiencia que tuvimos con el mismo texto. Dale. Bueno, se llama Cambiar y dice así: pero atención, porque aunque cambie de lugar, aunque cambie de barrio y de ciudad, yo sigo siendo. Cambiar puedo cambiar de hábitos, hasta cambiar de ropa, cambiar de gustos, hasta cambiar de vida, pero por más que cambie, siempre seguiré siendo yo. Y lo escribió Hugo, que está bueno citar al autor también cuando podemos. Sí. Esa es la actividad que armaron. Bien. Ese texto que los impactó tanto generó que tuvieran la necesidad de compartir con nosotros otras actividades que desarrollan dentro de la unidad penitenciaria, pero que no nos implicaba. Y nos solicitaron incluso en una oportunidad que nos quedáramos más tiempo del programado por nuestro taller para poder compartir con nosotros una iniciativa que llevan adelante dos de los muchachos que están en situación de encierro y una chica que es policía en la misma unidad penitenciaria. Esa actividad que llevan adelante es una escuela de alfabetización, porque muchos de las personas que están privadas de su libertad no están
alfabetizadas, por lo tanto no pueden acceder a la escuela. O les falta algún tipo de documentación que certifique los estudios primarios o que justifique el poder acceder a la escuela. Por lo tanto, ellos crearon esta posibilidad para prepararlos para los exámenes y que puedan acceder al título que les permita acceder a la escuela dentro de la unidad penitenciaria. Entonces nos invitaron a participar de esa actividad y nosotros, bueno, desarrollamos un pequeño trabajo literario también con este texto de Liliana, pero sobre todo quería contarles que en ese contexto, que tantas veces se lo entiende como violento y se naturaliza que es violento, dos hombres privados de su libertad y una mujer policía destinan su tiempo libre a llevar adelante una escuela de alfabetización popular. Me parece que es súper significativo y que es importante de compartirlo para poder tener también una mirada más heterogénea, más cruzada por muchas líneas sobre lo que es una unidad penitenciaria. En esa escuela de alfabetización popular, lo que nosotros trabajamos esa tarde fue también cuestiones que tenían que ver con la imaginación, porque costaba mucho trabajar el texto, precisamente porque así como el otro grupo tenía muy aceitado el mecanismo de imaginar, este grupo de personas que no estaban alfabetizadas les costaba muchísimo poder permitirse imaginar. Y entonces, a propósito de eso, quiero compartirles un texto que se llama Imaginación, que está escrito por Tomás, Héctor y Hugo en una creación colectiva y que dice así: en un mundo donde la indiferencia y el temor corren bajo el morbo y la ignorancia, solo la educación hace volar la imaginación. Este texto se completaba además con un trabajo corporal que ellos hicieron en el patio de la unidad penitenciaria, donde mostraban el valor que le dan a la educación en ese espacio, y el poema entonces completaba un trabajo de teatro-imagen con teatro de los primeros. ¿Quieren compartir algún escrito más, chicos? ¿O quieren que pasemos al cadáver exquisito? No, yo... Por mí no. Pasemos si quieren al cadáver exquisito, que fue una experiencia muy, muy interesante. Cuando estábamos llegando al final de ese taller, y como una forma de cerrarlo, que después vamos a contar algunos detallecitos más del taller, sobre todo cuestiones que están vinculadas a nuestros aprendizajes en ese espacio. Pero bueno, el día que teníamos que cerrar el taller fue un día que costó mucho. Era un día que había paro en la escuela, ¿sí? Y sin embargo, los alumnos de nuestro taller vinieron todos. Y precisamente porque era el día de cierre. Entonces, como una actividad de cierre, se nos ocurrió compartir la escritura. Sí. La escritura de un cadáver exquisito. Y antes de realizar ese cadáver exquisito, hicimos una actividad corporal. En esa actividad corporal se trabajó un poco el cuerpo, la disposición del cuerpo, y luego se les pidió que cerraran los ojos y los fuimos guiando para que se reencontraran y visualizaran un momento significativo en la vida de ellos.
El trabajo de visualización estuvo surcado por el pedido de que trataran de conectarse con la mayor cantidad de detalles posibles que pudieran recordar de ese momento. Y después de que todos realizaran ese trabajo de visualización, escribimos todos lo que vamos a leer entre Nicolás, Juan y yo. Se llama Cadáver Exquisito, un simulacro de cierre, y dice así: la educación y el arte resultan transformadores, decía mi maestro, y a partir de esta experiencia yo puedo afirmar que eso es así, pero aún más transformador y enriquecedor es el encuentro con el otro. Vivencias y similitudes de historia y la necesidad de expresarlo. Es necesario los espacios para liberarnos de nuestro malestar de estar encerrado. Aprendimos muchas cosas lindas de la vida, a no ser egoísta, a compartir muchos momentos de nuestra vida. En esta vida hay gente que hace bien y gente que te hace daño. Está en vos rodearte de gente que te haga bien. Y desde ya muchas gracias, aunque no pensemos lo mismo. Pero el otro día me puse a pensar que realmente este encuentro es útil y desde ya les damos las enormes gratitudes a todos los que impulsaron nuestra comunicación dentro de este sistema. Me llevo un enorme aprendizaje, además de haber conocido a 3 personas maravillosas que se brindaron tal cual como son, sin nada a cambio. Gracias por la entrega, por ayudarnos a continuar abriendo nuestra mente, a reinventarnos sin perder nuestra esencia, a poder ampliar la mirada de una. Juan, ¿querés? Deseo y apuesto por estos espacios enriquecedores y sanadores. Son los espacios que nos permitieron explorar en estos cuatro encuentros con el teatro del oprimido. Fue muy positivo descubrir la apropiación de la palabra como instrumento de comunicación de nuestro Estado. Estado ausente en la República Argentina que hay que cambiar seguro, y seguro se puede de forma provechosa. Estoy tratando de llevarme lo mejor de este lugar, de este tiempo, de toda esta gente, de este proceso que también lejos se viajó, que tan feliz fui al recordar el nacimiento de mis hijos. Fue el mejor momento de mi vida. Momento de vida que estoy procesando y estoy apreciando lo bello que es estar en libertad física y mental, aunque sentimentalmente soy libre siempre y nadie me lo puede quitar. Nadie podrá quitar aquello que decidí tomar en el corazón y la experiencia de la facultad, del paso por la vida. En la medida en que se sumergía en mi pensamiento, veía la reconstrucción de mi momento más sublime de mi vida, que fue ver nacer a mi hijo en la sala de parto. Gloriosa experiencia de ver al que continuará con mi experiencia de vida. Vida con una perspectiva diferente, conociendo hoy otros aspectos de mi vida y tratando de cambiar muchos de ellos. El curso me resultó una herramienta muy útil al momento de tomar una decisión, siendo una experiencia muy positiva. Porque positiva es la experiencia compartida en este espacio, que como todo espacio colectivo es profundamente político y transformador. A la pedagogía de la crueldad le opusimos, a través del encuentro, la pedagogía de la esperanza. Y esperanza es lo que se siente al estar en un ambiente de encierro, que en los medios se muestra como una zona de guerra, de sálvese quien pueda, y en el que hay más solidaridad, compañerismo y buena predisposición acá adentro que en la jungla que es afuera. Gracias. Nosotros vamos a cerrar comentándoles qué fue lo que nos llevamos nosotros como aprendizaje. Y después nos abrimos a las preguntas que ustedes nos quieran formular. En mi caso en particular, me resultó muy enriquecedor en 2 sentidos. Por un lado, el trabajo con las personas privadas de su libertad, porque era todo un grupo compuesto por varones. Mis 2 compañeros eran varones, yo era la única mujer en el grupo. Y se pudo, a partir de las actividades que propusimos, reflexionar sobre muchas cuestiones sobre feminismo.
y se pudo profundizar en esas discusiones con un respeto que pocas veces tuve en charlas similares en situaciones de no encierro. También pudimos profundizar debates en torno a la sexualidad dentro de la unidad penitenciaria. Hubo una actividad coordinada por Nicolás, que además de ser actor y ser estudiante de la carrera de letras, es bailarín, donde en el patio de la unidad penitenciaria los invitó a desarrollar un trabajo con danza butó, y que además con mucho acierto de su parte les pidió que cerraran los ojos para evitar que se inhibieran frente a las miradas de los que no estaban participando del taller y que estaban en la unidad penitenciaria. Fue una experiencia muy conmovedora, porque esos hombres empezaron moviendo el cuerpo primero muy lentamente, con mucha inhibición, y después terminaron desplegando una actividad donde además pudieron acariciarse. Eso dio lugar al debate sobre sexualidad, que se encaró desde una honestidad que para mí resultó sumamente conmovedora, porque se habló de los prejuicios que hay en torno a la sexualidad dentro de los penales, la violencia que circula en torno a la sexualidad dentro de los penales, y también pudieron reflexionar sobre lo poco que habían sido acariciados en su niñez y lo poco que habían acariciado a sus propios hijos en algunos casos. Así que para mí fue enriquecedor de todo punto de vista, y también fue muy enriquecedor el trabajo con mis dos compañeros, con Nico y Juan, porque aunque me tocó ser la docente a cargo, nosotros nunca trabajamos esto verticalmente. Todo el diseño del trabajo que hicimos fue transversal. Fuimos armando estos encuentros entre los tres en función de lo que veíamos que aparecía como necesidad y lo que nosotros también queríamos compartir con las personas que están privadas de su libertad. Así que de un lado y del otro, digamos, para mí fue completamente enriquecedor. Me sentí todo el tiempo súper acompañada y súper respetada en ese espacio. Así que les doy la palabra a los chicos para que cuenten ellos desde su lugar qué se llevaron como aprendizaje. Nico, ¿quieres decir vos? Bueno, arranco yo. No, en lo personal, bueno, adscribo a lo que dijo Mari, y muy seguramente a lo que vaya a decir Nico. En lo personal me llevo lo que es el ejemplo de la solidaridad ahí adentro. Si bien uno está bombardeado constantemente por imágenes de los penales, lugares se los presenta como lugares de salvajes, de gente que no respeta absolutamente nada. Básicamente lo que hizo, esta experiencia me permitió, en todo caso, confirmar una suposición que tenía desde antes, que en realidad eso es una imagen, un discurso sobre la cárcel que tiene una función política, económica, social, que no se condice en su totalidad con lo que pasa dentro de un penal. Me parece que tampoco se trata de endiosar ningún espacio, ni de idealizar ningún espacio, mejor dicho. En un penal, como toda institución, hay personas que tienen diferentes actitudes, pero lo que yo vi en particular fue gente solidaria. Ahí me noté algunas cositas que me habían comentado, que me quedaron en la cabeza. Por ejemplo, recuerdo que en un momento me dijeron, acá cuando estás bajón, siempre hay un compañero que te pregunta cómo estás. Cuando no llega la comida, compartimos la que hay para que nadie se quede sin comer. Siempre hay un mate y una charla cuando un compañero hace mucho no habla con su familia o no la ve hace un tiempo. Siempre es una fiesta cuando un compañero sale en libertad. Y la que creo que nos quedó a Mari, Nico y a mí, que siempre es una fiesta cuando alguien sale.
Digo, y en una sociedad que nos presenta a la cárcel como una especie de selva, una especie de jungla en la cual no hay ley, digo, ¿cuánto es posible de relativizar en tanto y en cuanto, cuántas veces en nuestra sociedad supuestamente libre no encontramos esa solidaridad, esa empatía, ese acompañamiento al otro, al prójimo? Me parece que eso en principio, digo, la construcción de redes, porque si no se salvan todos, no se salva ninguno. Entonces, eso me lo llevo en primer lugar, ¿no? La cuestión de la solidaridad dentro de un penal, de encontrar personas que se ofrecen un mate, una charla, a preguntarte de tu vida y a habilitar preguntas sobre la vida propia. Te contaban de sus hijos, de sus sueños, de sus ilusiones, lo que querían hacer cuando salieran de ahí. Y el otro día, como para cerrar un poco esto y darle la palabra a Nico, estaba viendo una película sobre el nazismo, donde quemaban libros, y justo el día antes o el día después nos llega la noticia de que la biblioteca que dejamos está funcionando muy bien, que no da abasto de los pedidos que toman las personas que están privadas de su libertad. Y yo me preguntaba, ¿no?, frente a esta imagen de la cárcel esta imagen que nos muestran de la cárcel como gente bestial, yo pensaba, ¿no?, en el nazismo, o más acá, en la última dictadura en Argentina, donde se quemaban los libros, y creo que cabe la pregunta, en todo caso, de quiénes son las verdaderas bestias, si los que cuidan y respetan a los libros, o los que los prenden fuego. Así que bueno, me quedo con eso. Le paso la palabra a Nico. Gracias, Juan. Por mi parte, yo bueno, esto de la solidaridad me llevo, porque estuvo en todo momento, incluso cuando llegábamos, que nos esperaban con algún mate y nos poníamos a compartir un desayuno. La predisposición que tenían al debate, al compartir ideas, a debatir, aunque estuviésemos erróneos o ellos estuviesen erróneos, a compartir y debatir ideas, perspectivas de todo tipo. Me sorprendí mucho al momento de que dijeron que se podía, si queríamos laburar con danza, que podíamos hacerlo, porque uno acá afuera tiene el prejuicio muy grande de que el varón que hace danza es puto. Y dentro de la cárcel no, fue como que se lo recibió muy bien. No solamente eso, sino que además al momento de laburar, por más de que al principio les costó el abrirse, fue increíble que al final estaban todos moviéndose, por ahí en mayor o menor medida, pero al fin y al cabo estaban todos danzando. Y después, al momento de la escritura, la sensibilidad que se veía en ellos, también fue algo que muchas veces con la gente que te encontrás afuera es algo que falta. Entonces es para pensar que es como decía el texto ese al final, el del cadáver exquisito, que a veces la jungla pareciera estar afuera en vez de estar en el encierro. Gracias, Nico. Martín, ¿vos querés compartir algo respecto de cómo vivió la Secretaría este proyecto? Bueno, primero agradecerles a ustedes y felicitarlos por esto que nos cuentan, porque escucharlo, digamos, no es lo mismo que leerlo. Y digo, no los textos, y la verdad que por ejemplo, el primero que narraste de manera del monstruo, del concepto de monstruo, fue algo simbólicamente muy fuerte para mí, porque es lo que veo que juega
del imaginario social todo el tiempo, digamos, ¿no? Y realmente por ahí en lecturas criminologicas se habla mucho de cómo la institución social, en este caso los penales, fijan, digamos, los estereotipos en los internos. Entonces, digamos, ese juego de que el monstruo lo persigue y no lo deja, me resonaba mucho a que es el estereotipo que se adueña de la persona, ¿no? Que de alguna manera lo hace comportarse como tal. Cuando uno lo decía, digamos, el monstruo gana, la persona se termina convirtiendo en eso que en definitiva la sociedad espera de él, ¿no? Así que, no, en ese sentido digo, quería comentarlo porque me pareció muy fuerte el texto y muy concreto y muy claro para el panorama. No, y después desde la Secretaría fue muy importante, digamos, esta experiencia como otra que se ha desarrollado en la unidad penitenciaria número 4, para tener de alguna manera una agenda en un contexto donde la universidad creemos que tiene mucho para aportar. Para nosotros lo que pasa en la cárcel también tiene que ver con lo que pasa afuera, y en definitiva, si la universidad va a tener un compromiso con la sociedad en el sentido de ser un actor clave para el aporte o el abordaje de determinadas problemáticas sociales, la problemática de la seguridad y la problemática del contexto carcelario es hoy en día, y está claro, porque digamos el debate público lo que no puede dejar de mostrarnos es que hay una gran sensibilidad respecto al tema, y bueno, en todo caso creemos que el desafío es generar discursos y generar prácticas y generar reformas, y la universidad en esto creo que tiene un aporte que hacer para que se parezcan, digamos, que nos hagan posible una mejor sociedad, una sociedad más pacífica, menos violenta, y bueno, justamente noté mucho en estos días que hacía falta otro tipo de discurso, porque el bombardeo mediático era muy fuerte, y si no tenemos otro tipo de discurso para contrarrestarlo, nos termina comiendo, y ese monstruo que está en el texto que leías recién nos termina también comiendo a nosotros, ¿no? Y a toda la sociedad. Así que bueno, eso fue un poco, digamos, lo que me surgía decir ahora, así que bueno, nada, gracias, y bueno, quedamos acá para cualquier inquietud. Bien, gracias Martín. Sí, es que desde ese lugar nosotros pensábamos la necesidad de contar esta experiencia, ¿no? No para ser la voz de otro, porque estuvimos trabajando precisamente la apropiación de la voz, pero sí nosotros estamos convencidos, y la Secretaría trabaja en ese sentido, de que la educación y el arte son herramientas transformadoras, y desde ese lugar es de donde queríamos contribuir, ¿no? Para ayudar a arrojar luz en este debate y poder pensar en otros términos y desde otras lógicas. Así que ahora quedamos abiertos a las preguntas que ustedes nos quieran formular. Sí, Adri. ¿Cómo están? Buenas tardes. Me enganché tarde porque, bueno, estaba con otra actividad. Hola, Nico, hola a todos. Nada, yo reflexionaba un poco con respecto a... Supongo que estamos todos de acuerdo que quien comete un delito, un crimen, tiene que pagar por eso, la justicia lo declara culpable o inocente, y bueno, de ahí se ve el destino de su vida. Eso estábamos, creo, todos de acuerdo. En lo que lamentablemente no estamos todos de acuerdo es en que personas que cometen delitos pueden cometerlos, sí, pero también dentro del lugar del encierro donde se encuentran deberían tener otras oportunidades, porque siempre se habla de que la cárcel es para la reinserción. Obviamente hay algún tipo de delincuente en que no se puede meter nuevamente en la sociedad porque es una persona que su patología no se lo permite. Yo hablo todo siempre en cuanto a lo que la justicia decida, ¿sí? Pero digo, si
no hay manera de que esa persona pueda volver a salir. ¿Por qué tiene que estar confinado a hacer solamente eso? A ser una persona que no se puede reinsertar en la sociedad y que no tiene derecho absolutamente a nada. Sí, está bien, están las víctimas, que obviamente lo padecen, pero bueno, la justicia ya determinó, tiene que estar en un lugar. ¿Por qué no puede acceder a la lectura, al arte, a expresarse o alguna otra cosa que quiera hacer, en tanto en cuanto cumpla con lo que se dispuso que tenía que ser? Porque no lo podemos comprender a veces, bueno, no yo en mi caso, pero ¿cuántas veces hemos escuchado? Este es pobre, no puede acceder a algo, este es esto. Vamos a pensar que alguien puede pretender que un preso o que alguien que esté encerrado acceda a algo si no lo podemos ni siquiera entender del que está al lado nuestro. Porque nos ha pasado eso, de que hemos escuchado de que porque sos pobre o vivís en un barrio determinado, no podés tener tal cosa. ¿Te imaginas que entonces una persona que está presa menos? Y ustedes son la prueba de que eso no es así, porque yo he vivido el proceso de los chicos y he visto cómo han respondido y he leído las cosas que han escrito, las cosas que han hecho. Y sí, está bien, puede haber un grupo de gente que no, pero hay un grupo de gente que sí. ¿Y por qué no podemos tener en cuenta y darles la oportunidad? Si no lo pueden hacer los que están afuera, entiendo que debe ser mucho más difícil para los que están adentro. Por eso agradezco que haya gente como ustedes que se dediquen a eso y que no reparen en estereotipos, en miedos y que puedan darles un lugar a estas personas. Obviamente todo se está hablando, van a liberar, o sea, nadie va a liberar nada, se está haciendo otra cosa que no es la liberación, es prisión domiciliaria, bueno, o sea, hay muchos puntos que hay que tener en cuenta, pero claro, nos quedamos en eso, liberan presos. Entonces nos quedamos con eso, son violentos, rompen todo. Y nos quedamos ahí, nos quedamos con lo que vemos. Pero cuando escuchamos estas historias, sabemos que hay otro mundo, que hay un mundo que puede mejorar. Gracias, Adri. Yo pensaba ahora cuando te escuchaba y pensaba esta mañana que escuchaba hablar a la mamá de una víctima, me acordaba de unas palabras de Alfonsín. Alfonsín en su momento, en su periodo un poquito posterior a su periodo de gobierno, lo consultaron sobre la pena de muerte para estos casos, para los casos de violaciones. Y Alfonsín contestó que ese era un tema que había que debatir, que él entendía que la pena de muerte la pudiera pedir el familiar de una víctima, porque podía entender y empatizar ese dolor, pero que no se legisla ni desde el odio ni desde el dolor. Y en estos días yo he pensado en esto, ¿no? O sea, es entendible el miedo de una sociedad que desconoce, es entendible el dolor, la bronca de familiares, de víctimas, aun cuando hay familiares de víctimas que han pedido que sea liberado o cumpla la pena con arresto domiciliario en esta circunstancia el agresor de su hijo, en un caso, ¿no? Pero pensaba que nosotros como sociedad tenemos que poder pensar de otra forma. O sea, es lógico empatizar con el dolor de las víctimas, es lógico. Y digo, si uno no pudiera empatizar con el dolor de una víctima sería muy preocupante. Pero quienes legislan no pueden hacerlo desde ese lugar. Y por otro lado, salirnos de ese lugar y pensar de una forma que no sea punitiva exclusivamente, también nos daría la posibilidad de creer en alguna utopía y pensar que realmente podemos desarrollar estrategias para que las personas que están privadas de su libertad puedan acceder a todas estas herramientas que en muchos casos son las que hacen que uno pueda reflexionar antes de actuar. Y como para cerrar,
creo que también tendríamos que pensar a quién le conviene que nosotros pensemos que la gente que está privada de su libertad no es persona, es un monstruo y es un posible agresor para todos nosotros. Si quieren alguna otra pregunta, yo en la pantalla no los veo a todos, así que el que quiera preguntar tome la voz. A lo sumo lo que puede pasar es que se superponga con otro, porque son 23 y entonces no entran todos en la pantalla que yo tengo delante. Hola, Sí, Ricardo. ¿cómo les va? A mí me parece que se ha desvirtuado un poco cuál es el objetivo de una cárcel. O sea, ¿para qué está en la cárcel? Está bien, por un lado la cuestión punitiva, pero por otro lado me parece que debería cumplir un rol en los que sean reinsertables, poder darles las herramientas para que lo puedan hacer, capacitarlos, que tengan acceso a la educación y básicamente que sean tratados como personas. A mí me parece que es mucho más grave de lo que planteaban hoy, porque una parte importante de nuestra sociedad solamente visibiliza la situación en las cárceles cuando ocurren motines, como comentaron hoy ustedes. Me da la sensación, o lo percibo como que están ahí como si fuera un tarro de desperdicio, donde se deposita lo que no sirve. No sé si entienden lo que quiero. Como que la gente no lo quiere ver. No lo quiere ver, no quiere asumir la responsabilidad, pues es parte de una responsabilidad social, porque todos los ciudadanos de una nación, la nuestra, tenemos derechos y obligaciones, pero para la gente que cometió un delito, ya como que quedan totalmente fuera del sistema y en realidad invisibilizados como seres humanos. Esa es la sensación que yo tengo. Por eso me parece, aparte que yo recuerdo hace más de 40 años que no se hace ningún tipo de reforma o de inversión en lo que es el sistema carcelario, porque el tema del hacinamiento que comentabas vos, que me sorprendió, porque la cárcel de Saavedra es nueva, yo pensé que no estaría en una situación tan grave, pasa en todas las cárceles. En las cárceles de Buenos Aires es terrible lo que se ve, las imágenes que se ven. ¿Y qué gobierno, desde que volvió la democracia, realmente tomó esta problemática de una manera seria y organizada? Yo creo que es una deuda grande que tenemos como sociedad, porque lo único que escucho de la mayoría de la gente, salvo casos muy puntuales, como supuestamente, imagino, los que estamos acá y por ahí alguna otra persona de nuestro círculo íntimo, lo ven como algo descartable, ¿viste? La gente que está en las calles. Y eso me preocupa porque es más complicado, ¿no? Sobre todo porque ni siquiera los dirigentes veo que tengan algún programa o alguna iniciativa para modificarlo. No sé cómo lo verán ustedes. Sí, Juan. Sí, a mí una palabra que ha circulado y que circula es la cuestión de la reinserción. Yo creo que a veces esta invisibilización de la cárcel o este corrimiento de la sociedad, hasta en lo físico, digo, las cárceles, pensar la unidad penal de Floresta, bueno, cuando se construyó, que fue a principios del siglo XX, estaba lejos del núcleo urbano bahiense. La de Saavedra está cerca del pueblo, pero está en el campo, si se quiere. Esta materialidad de las prisiones también muestra un poco esta cuestión de, se piensa al delincuente como algo por fuera de la sociedad y no se piensa en las causas sociales de esa delincuencia. Entonces se piensa en la reinserción en una sociedad que supuestamente es prístina, que supuestamente no originó a ese delincuente, sino que esa persona es un descarriado social que hay que reformar, hay que moldear ese cuerpo, esa conciencia, ese alma, y vuelve a esa sociedad prístina, sin conflicto, en la cual vivía antes y de la cual ese delincuente, ese individuo, rompió la armonía. Entonces yo creo que si queremos pensar una política de resocialización, más que de reforma, si se quiere, es
necesario pensar vínculos entre las cárceles y la sociedad que está por fuera, y lo digo entre comillas, ¿no? El por fuera, porque no me gusta mucho tampoco esa palabra, porque no hay manera de ningún tipo de reinserción social si a la persona que, por ejemplo, entra por un delito, cualquiera que sea, pienso en el caso de una persona que roba por necesidad o por distintos orígenes, no tiene un trabajo al salir, por ejemplo, que es algo que comentaban mucho las personas con las que compartimos el taller, nos comentaban mucho, es muy difícil que te tomen de un trabajo en blanco, con condiciones medianas, cuando vos tenés un antecedente de haber estado preso. Entonces, si no aceitamos esa relación que supuestamente está separada entre cárcel y sociedad, muy difícilmente podamos construir otra imagen de la cárcel posible, porque siempre va a ser, la gente que está ahí adentro son animales perdidos, que bueno, hay que meter ahí adentro en una caja que nadie sabe cómo está, y bueno, después cuando salgan es problema de ellos. Y para mí es una visión bastante preocupante en ese sentido, porque sigue alimentando al monstruo. El monstruo está por fuera de la sociedad, ¿no? Y la imagen que se vende de la cárcel, pienso en El Marginal, por ejemplo, es esa, la del monstruo, cuando sabemos que es un poco más complejo que eso. Sí, yo pensaba, cuando escuchaba lo que Ricardo planteaba, las cárceles, precisamente por la convivencia que se genera, son pedagógicas. Está en nosotros ver cuál es la pedagogía que se ejerce ahí adentro. Porque me acuerdo de las palabras de uno de los chicos que compartió el taller, que estaba alojado en el penal desde los 18 años y tenía 26. Y nos contaba que él había quedado huérfano muy chico, lo habían educado sus abuelos, un abuelo que tenía problemas cardíacos muy serios, y una abuela que casi no le podía dar atención por eso mismo. Y que él dentro del penal había encontrado hombres, había conocido hombres que lo doblaban en edad y que se habían transformado en sus referentes. 2 de esos hombres estaban también compartiendo el taller con él y con nosotros. Lo que me quedo pensando es eso mismo, ¿no? Esos 2 hombres fueron referentes positivos para él. Y entonces él decía que había encontrado padres en el penal, la figura de padre que no había tenido. Ahora, esto no es así en todos los casos, en la mayoría de los casos no es así. Por eso el cadáver exquisito reflexiona sobre la pedagogía de la libertad o la pedagogía de la crueldad, porque fue algo que trabajamos también con ellos, ¿no? El poder pensar ese tiempo de encierro desde alguna otra lógica pedagógica, para que ellos pudieran plantearse como sujetos activos y pudieran pensar en otros aprendizajes que los plantara mejor ante la posibilidad de salir del encierro. Ahora, eso es un trabajo interno. Nosotros como sociedad externamente tenemos que trabajar para que esas pedagogías que se ejerzan dentro de las unidades penales sean otras. Porque si no, digamos, es un ciclo que se va a repetir eternamente, y que además lo sabemos, digamos, nosotros no estamos descubriendo nada nuevo, hay mucho escrito en torno a esto, respecto de que la mayoría de las personas que están en situación de encierro son personas que pertenecen a las clases marginales de nuestra sociedad. Entonces, bueno, por eso me preguntaba hoy, ante el comentario de Adriana, bueno, ¿a quién le conviene, no? Hoy escuchaba a la mamá de una de las víctimas decir que ella quiere que el asesino de su hijo esté con prisión domiciliaria porque no quiere que muera por coronavirus, porque sabe que tiene problemas respiratorios muy serios y porque ella confía que las cárceles pueden ser otra cosa y que pueden transformar a ese que fue el asesino de su hijo. Y ella decía, porque al fin de cuentas no están en las cárceles los que en una situación de pandemia son capaces de despedir obreros. ¿Sí? Correr a obreros a
a una zona de marginalidad y de riesgo que nos pone ante situaciones realmente peligrosas desde lo social. O sea, me parece que son voces que hay que escuchar, ¿no? Y que pueden dar lugar a problematizar seriamente estas cuestiones. La cárcel de Saavedra, como para cerrar, no tiene los problemas de hacinamiento que tienen las cárceles del conurbano, pero sí son muchos, sí tienen problemas con la alimentación. Fue algo que nosotros recibimos como un relato cotidiano, ¿no? O sea, por eso también era preocupación nuestra llevar para compartir ese mate y ese desayuno algunas tortas o algo que pudiera quedar también para que ellos compartieran después con los que no estaban participando del taller. Y obviamente desde la gente que nos rodea hubo mucha respuesta positiva en ese sentido. Pero bueno, es un poco lo que vos decís, Ricardo. O sea, parece, no sé. Hoy somos 23 por momentos, 21 ahora, escuchándonos. Y bueno, quizás tengamos que empezar a incidir también con nuestros discursos y nuestras prácticas en las instituciones que habitamos para lograr algún tipo de transformación. Yo quería decir algo que cuando Juan hablaba de la sociedad, y es verdad, porque vos fíjate cuántas privados de su libertad dentro del penal estudian, se reciben, investigan, quieren aprender, y fuera de ahí no lo pudieron hacer, no lo van a poder hacer. Entonces, ahí como decía Juan, esa es la sociedad la que hizo que eso sucediera de esa manera. Porque hace poco, el año pasado, hubo una noticia que circuló por todos lados de una persona que salió, cumplió su condena, salió y una empresa lo contrató. Fue como, uy, qué loco. O sea, pasó por todas las noticias, fue fantástico. Bueno, gente que lo criticó, gente que estaba de acuerdo, pero como, uy, el boom. Y bueno, pero eso tendría que ser lo normal. Que alguien pueda volver, como decía Juan. Y lamentablemente lo normal es otra cosa. Sí. ¿Querés comentar, Juan, lo que compartías ayer con nosotros respecto del cupo laboral? Sí, en ese sentido, quizás la gente de derecho que está acá pueda ampliar o pueda corregirme. Había estado leyendo que existe una ley que plantea que en el Estado una determinada cantidad de personas liberadas tiene que formar parte de la planta de trabajadores y trabajadoras del Estado, que creo que es un 2%, similar a un cupo laboral trans, por ejemplo. En esa lógica, corríjanme si estoy equivocado, por favor, es lo que había leído, pero digo, en la situación en la que se encuentran al salir, comentan que, digo, la cárcel de Saavedra está en el campo y muchas veces ni siquiera tienen cómo volver a la ciudad de Saavedra, que no es mucha distancia tampoco. Imagínense, salen en la nada, literal, si no tienen una familia que los va a buscar, que los cuida. Entonces, en ese sentido, como sociedad, nos debemos un debate en relación al lugar que van a ocupar las personas que salen de las cárceles. Porque si no, no estamos solucionando absolutamente nada. Es un parche que es una tortura en realidad, porque creo que, recuerdo que los chicos adentro hablaban del doggy como la comida que le daban, así en esos términos, comida para perros. Entonces, ¿qué dignidad se le puede otorgar a alguien que come comida para perros? A alguien que en invierno se baña con agua fría. Digo, es similar a un campo de concentración, si se quiere, aceptado y cuidado medianamente por el Estado, que tampoco tiene que ver con una bandera política en particular. Quizás es posible pensar, y tengo acá la gente de derecha, me parece que puede aportar mucho más, la política penal del Estado, quizás de la vuelta a la democracia hasta acá, no ha cambiado demasiado. Sigue habiendo asesinatos, sigue habiendo torturas, no solamente en los penales, sino también en las comisarías, que también están hacinadas. Entonces es muy complejo pensar en la reinserción
cuando en realidad lo único que ven ahí, o por lo menos la práctica mayoritaria, y desde el Estado, sobre todo, desde el Estado, que es el que los tiene que cuidar, es la violencia. Es la violencia, es el ninguneo, es la tortura. Entonces, bueno, en ese sentido me parece que también como sociedad, el no ver las cárceles nos saca un poco de culpa, si se quiere, nos deja un lugar más cómodo, pero sabemos que desde ese lugar no se construye nada bueno. Lo que pasa que, por ejemplo, perdón que me meta, pero ¿qué es lo primero que uno se entera cuando sale una persona que terminó su condena o, bueno, le dan sus privilegios del 2x1, lo que sea? Volvió a delinquir, volvió a robar, volvió a matar, volvió a todo. Nunca nos enteramos, excepto este caso que te estoy diciendo, que fue el año pasado, que fue uno solo, de personas que salen y que logran encauzar su vida. Porque es como vos decís, algunos no tienen ni dónde vivir, no tienen ni cómo empezar. Yo estoy segura que debe haber mucha gente con este caso que sale y puede reinsertarse, pero eso no nos sirve. Nos sirve saber que el que salió volvió a robar, mirá, lo dejaron libre, bueno, tiene que ir dentro otra vez. Y estamos siempre con eso. Y nunca nos podemos ocupar del que sale y realmente quiere volver y entra. Yo creo que debe haber muchos de esos casos, pero como vos decís, como sociedad eso no lo vemos. No vemos la cárcel, no vemos la reinserción, no vemos nada de lo que pueda ser positivo para una persona que estuvo privada de su libertad, porque por eso estuvo privada de su libertad, porque hizo todo mal. Entonces ahora que se joda. Conmigo no cuenten, porque es así. A ver, una cosa que quería aportar a lo que decía Juan, digamos, es un tema que es para debatir, podemos estar muchísimo, es súper complejo, y además realmente no es que hay una respuesta que podamos dar en el sentido de decir, bueno, va por acá, digamos, porque si no ya hubiera arrancado. Pero sí hay limitaciones muy fuertes que por lo pronto empezar a lograr sacarlas del camino o a combatirlas de alguna manera, sí creo que pueden ayudar a dar respuestas por lo menos con un poco más de optimismo, considero. Me refiero a ver, las personas privadas, la pena de prisión o a morir en la cárcel no existe en nuestro país, no es constitucionalmente admisible, o sea, la pena perpetua, realmente perpetua, no es válida, digamos. Y eso quiere decir que todas las personas privadas de la libertad en algún momento van a salir. Digamos, esa discusión de sale hoy o sale dentro de 3 años puede tener que ver con una cuestión de castigo, es decir, quiero que sufras más tiempo, quiero que estés más tiempo encerrado. Desde ese punto de vista es válido dar el debate, por eso digo, a veces también tenemos que asumir, esto sería más para psicólogos o psicólogos sociales, otro tipo, digamos, la cárcel muchas veces se dice que existe para cuestiones que sabemos que no existen. Yo siempre, digamos, por ahí en discusiones más desde el punto de vista jurídico, cuando se habla de la finalidad de la pena y demás, una de las cosas que, digamos, que siempre se dice es la reinserción social. Pero la cárcel es contra, digamos, el discurso jurídico va por un lado, pero el discurso criminológico, sociológico va por otro. Es decir, a nadie se puede de alguna manera favorecer para que se reinserte aislándola y encerrándola. Eso es una contradicción empírica que desde el punto de vista jurídico sostenemos, pero porque en realidad cumple otras funciones ese discurso. Digamos, la función que cumple es lograr que la pena sea lo más humana posible, lo menos deteriorante posible. Ahora, pensar que la cárcel resocializa es falso, y en realidad nadie piensa y nadie pide cárcel porque resocialice. La gente o la sociedad o la opinión pública pide cárcel como castigo, la cárcel sigue existiendo como castigo, y por eso, digamos, ahí es donde dice, no, la cárcel está funcionando muy bien, porque hoy en día es un poderoso castigo. Es un castigo cada vez más duro, cada vez más áspero y cada vez más inhumano. Y por eso no tenemos cacerolazos contra la cárcel. Porque en realidad la cárcel está cumpliendo la finalidad que la gente espera que cumpla. Digamos, cuando aparecen iniciativas que tienden a otro tipo de discurso, ahí es cuando la gente se queja, porque ahí se aparta de lo que la gente espera de la cárcel, que sea castigo. Ahora, el problema es que ese discurso es el que genera las consecuencias que también la sociedad admite que no quiere. Es decir, la gente quiere, digamos, queremos más seguridad, queremos menos violencia,
Queremos un montón de cosas para las cuales pedimos más cárcel y más mano dura. Y en realidad ese discurso es el que, digamos, viene como un boomerang en contra de esto, porque ya es un modelo que ya demostró haber fracasado. Ya no estamos hablando ahora de otra etapa donde era un discurso que vino a instalarse como algo nuevo, como una moda. Es un discurso que ya está demostrando que fracasó. Digamos, y entonces hoy justamente en el contexto de una pandemia, que se liberen personas privadas de la libertad, tiene que ver con que hemos construido un sistema carcelario que no podemos sostener en este contexto. No podemos sostener, pero eso no es fruto de que ahora es juez que la gente no pueda, digamos, ahora me fui, ¿no? Pero más está pidiendo juicio político. La verdad que otros podrían pedirle juicios políticos a un juez que fuera un interno en este contexto. Entonces, la verdad que los jueces no están en un lugar cómodo en este momento. No me gustaría ser juez de ejecución en este momento, pero la verdad que si les toca hacerlo, tienen que resolver. Y lo cierto es que hay tres patas, creo yo, que juegan mucho en esto. Una es la opinión pública, la política y los medios de comunicación. En la política muchas veces, sabemos, se condiciona por la opinión pública. De la opinión pública viene el electorado, digamos, vienen los votos. Y generalmente muchas de las reformas que hay que hacer no son populares desde el punto de vista político. Y si no logramos generar en la opinión pública mecanismos de resistencia frente al bombardeo mediático, es muy difícil lograr cambios a nivel político, porque la opinión pública va a condicionar, como lo hace y lo va a seguir haciendo a los dirigentes políticos, lo va a hacer, digamos. Es muy difícil hoy defender, a Alberto Fernández le es muy difícil salir a defender lo que está pasando con los jueces, porque tiene un costo político gigante hacerlo, y nadie le va a aconsejar que lo haga siendo el presidente de la nación, que lo haga otro de otra línea, digamos. Y bueno, todo eso es lo que hace que se siga reproduciendo este sistema, digamos, el monstruo nos siga devorando, digamos. Así que no sé si quería decirlo en razón de lo que dijo Juan del cupo laboral y demás, porque la ley esa no se está cumpliendo y en realidad hay un montón de cosas que no se están cumpliendo de las leyes de ejecución y demás, y porque en el fondo todo va a requerir del auxilio de la sociedad y del auxilio de la opinión pública. Y creo que ahí es donde hay que dar la batalla cultural, digamos. Si no logramos otro tipo de mirada sobre la cuestión, no va a haber reforma que aguante una campaña en contra gigante como la que estamos viendo. Digamos, se va a llevar puesto a cualquier dirigente, a cualquier juez, y ahí viene el gran desafío, me parece. Sí. Bueno, no sé si habrá alguna otra pregunta. Si no, les agradecemos nosotros cuatro el que hayan estado acá, escuchándonos, participando, y bueno, me quedo pensando en esto que decía Martín, y que estaría bueno que lo pensáramos como un desafío, ¿no? O sea, todos los que estamos acá, estamos acá porque el tema nos sensibiliza y nos interesa. Me parece que si realmente queremos que nuestro sistema penitenciario funcione distinto, tenga otra función social, también deberíamos poder comprometernos desde lo que hacemos y comprometer nuestra voz para que esto cambie, ¿no? Así como la gente que hizo nuestro taller se transformó dentro de la unidad penitenciaria en el vocero de esa biblioteca y que usan ese espacio para generar debate interno y poder pensar y reflexionar, poder acceder nosotros a la palabra también desde este lugar. Hoy levantar la voz para decir lo que se dice en los medios no es la única verdad, quizás incluso no
ni algo parecido a la verdad, es dificilísimo. Desde que estoy publicitando esta charla he recibido comentarios de todo y es así, pero me parece que también es interesante pensar desde lo colectivo, empezar a construir lógicas colectivas y poder unir voces que claramente en este tema y en este momento son minoritarias, pero por algún lugar hay que empezar. Les agradezco estar, les agradezco la participación. Si alguno que está participando y es de Bahía quiere acercarse a la Secretaría o a nosotros para participar de estos proyectos, estaría buenísimo. Es una posibilidad, un camino de empezar por algún lugar. Y nada más de mi parte. Los dejo a mis compañeros si quieren despedirse. No, también lo mismo que dice Mari. Les agradezco a todos y todas y a todes por haber compartido un rato. Y nada, la verdad que en estos días de bombardeo mediático estaba bastante mal. Me ponía la situación de ver tanta violencia y tanto odio, pero ese tipo de discursos que bueno, sabemos que tienen intereses de fondo, solamente se responde con organización, es la única manera de responder, y con praxis, con hacer, con pensar, y que eso indefectiblemente tiene que ser colectivo. Digo, algo de lo que me llevaba del penal es esta cuestión de la solidaridad, y sobre todo en estos tiempos que tanto se habla de que nadie se salva solo. Bueno, empecemos a pensar una salida colectiva para esto, y que sea también profundamente transformadora. Así que bueno, les agradezco y nos estaremos viendo. Nada más. Bueno, gracias por haber venido, por haber compartido. Es genial ver que somos bastantes, por más de que haya ido entrando gente y salido. Es genial ver que no somos pocos los que piensan así. Y nada, genial haber podido compartir ideas. Gracias, Niki. Bueno, la Secretaría de Cultura y Extensión, lo digo yo, Martín, funciona en Colón 80, en Bahía Blanca. Ahí está Martín y su equipo de trabajo. Si alguno quiere saber más y quiere conocer otros proyectos, se puede acercar ahí. Y bueno, que tengan lindo final de viernes, quédense en casa y cuídense. Gracias por el tiempo. Gracias. Ustedes. Gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias. Chau.